quizás ha perdido las señas de identidad hace unos años y ya incluso también el testigo pasó de Europa al otro lado del Atlántico y no hay que ser eurocéntricos, pero sí tenemos que recordar las raíces y los contenidos también de utopía de una Europa para hacerlos vivir y para, como yo digo, subvertir el presente con el ejemplo y el estudio del pasado. Y así yo podría decir que forma parte de lo histórico. Forma parte de lo histórico o que la historia debe mejorar o debe subvertir en determinados aspectos, como puede ser la lucha por la paz en un mundo en tensión, la lucha cotidiana por llenar conceptos como el de los derechos humanos, que tienen también sus orígenes en Europa, y yo les voy a decir mucho antes incluso de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, están ya en la escolástica, están en el siglo XVI, están en la escuela de Salamanca, y no nos tienen que doler, diríamos, a los españoles el reconocerlo, por supuesto, sin levantar el brazo ni hinchar el pecho, pero habría que recordar que los teólogos, que son más que teólogos, son economistas, son científicos de la escuela de Salamanca, están ya adelantando el concepto de libertad y el concepto de dignidad humana que a través de la declaración de ciudadanos van a tener en la Revolución Francesa. Y se me ocurre, y no es un guiño local a mis vecinos santanderinos, a la patria de Menéndez y Pelayo, que realmente cuando Menéndez Pelayo se pelea con Gumersindo de Azcárate porque dice Menéndez y Pelayo que en España había habido mucha ciencia, cuando diríamos a la altura del siglo XIX la gente pensaba que solo había habido disquisición y disputa teológica, realmente probablemente tendríamos casi, con un estudio bueno, y como ya lo hay desde el punto de vista, recuerden ustedes que Keynes cita la Escuela de Salamanca, habría que recordar que la teología del siglo XVI y del siglo XVII no solo es teología en el sentido que ahora le tenemos, sino es teología, es ciencia, es política, es moral, son todas estas disciplinas que también se engloban en lo que nosotros llamaríamos pensamiento científico. O sea que probablemente después de largos años, y estamos en su centenario, igual teníamos que dar la razón a Menéndez y Pelayo cuando en esa famosa controversia con Gumersindo de Azcárate insistía, diríamos, en la tradición científica de España. Tradición científica de España que en buena medida es también la tradición científica de la Europa del siglo XVI. Por eso digo que la historia tiene que actuar en estos campos que yo estoy diseñando ahora, la pelea contra el hambre, la pelea contra su desarrollo, contra la desigualdad en todos sus aspectos, la preocupación cada vez más profunda y seria por la conservación del medio ambiente. Me he enterado que después hay una mesa redonda también sobre el medio ambiente, sobre la ecología. Entonces yo creo que todos estos aspectos son otros tantos factores que agrupan a una gran parte de la humanidad y definen una porción sustancial de lo histórico. En primer lugar, he de decir que probablemente la condición humana no tiene demasiadas razones para sentirse orgullosa en estos primeros años del siglo XXI. Después de varios centurias, de varios siglos de intentarlo, solo una persona más o menos de cada 5 cuenta en la actualidad con las condiciones materiales y culturales suficientes para desarrollarse íntegramente y ayudar al mismo tiempo al progreso de su especie. La gran mayoría, podemos decir, que está condenada a morir antes de tiempo, empleando la frase que empleaba Bartolomé de las Casas dirigida a los indios de su época, que estaban condenados a morir antes de tiempo. Hemos podido, y ya lo he aludido, en esta Europa, que ahora se debate muchas veces entre su inanidad y su exceso de historia que la tenemos que traer al presente, hemos recordado cómo, después de la caída del muro de Berlín, en cierta medida se derrumba el mito de la revolución y quizás se declaran en ruina muchos de los inmensos proyectos terrenales que obsesionaron a buena parte del siglo XIX y más de la mitad del siglo XX. Porque al mismo tiempo, como decíamos, esa reflexión sobre España
y vamos a volver a insistir en ella. Tampoco nos tienen que doler prendas y reconocer, por mucha mala imagen que a veces se dé de Europa, que también vamos a insistir en ello, que en Europa nacen las grandes ideas que transforman no solo Europa, sino que transforman el mundo. Pero lo que hemos de decir, que por mucho que pudiéramos brindar, y Fukuyama trató de hacerlo, porque ya autoderrotado el socialismo real, vivíamos en el mejor de los mundos posibles, sabemos que no ha sido así. Han pasado 20 y tantos años y no ha sido así. Sabemos que aquellos problemas y aquellos ideales que se intentaban resolver en realidades concretas, todavía esos problemas permanecen. Y se trata, como no, de los abismos de las desigualdades sociales, del dolor de tantos seres injuriados, de tantos seres rechazados, retrocedidos al último escalón, de tantos pobres anónimos que viven sin saber a dónde van o quién les manda y cuyo sino se adelgaza muchas veces, como dice el poeta, en una lágrima. Se trata, y hay que confesarlo, de la descarada utilización del desmesurado poder del dinero, concentrado en la mano de viejas y nuevas élites. Y por otro lado, los condenados de la tierra siguen dándose cita en todas las latitudes, pero con desesperante insistencia y número al sur de todas las zonas más occidentalizadas, donde las llegadas masivas de desheredados sirven de argumento para el resurgir de la xenofobia y para explicar los rebrotes de nazismo en Europa o también en los Estados Unidos, principales gendarmes de la frontera de la abundancia. Y si la lección del siglo XX no produce una seria reflexión y el número de excluidos de un tenor de vida aceptable sigue creciendo al margen de la historia, el tirano disfrazado de hombre del pueblo, suplantando al hombre del pueblo, puede reaparecer de principio a fin, hundirnos en gravísimas tensiones y conflictos sociales, hundirnos en torbellinos populacheros y airadas plegarias al Dios burlado de la justicia. Unos pocos ejemplos. Desde Europa y a la sombra del desencanto y el rechazo al inmigrante de las grandes ciudades, nos lo dice ceñudamente la aparición de una oleada de movimientos nacional populistas que pueden tener en la corriente de Le Pen y el Frente Nacional francés su más claro icono. O su otra cara, los incendios callejeros de París, ya profetizados por Kassovitz en su película El odio, donde ese sueño de Robespierre quedaba deshecho en una noche lechosa, pesada y murmurante, embriagada de neón y tristeza, una noche en la que los marginados del arrabal parisino daban su alarido de cócteles molotov y feroz insubordinación. Y desde Iberoamérica, tierra también de los Humala y los subcomandantes Marcos, el brote caudillista de Evo Morales, de Hugo Chávez, etcétera, etcétera, nos advierten de que la frustración y la indignación por las desigualdades sociales pueden cuajar en candidatos a tiranos que alcanzan el poder y organizan un escenario ante el cual el pueblo auténtico puede quedarse sin recambio. Líderes populistas crecidos como riadas amazónicas y cuya retórica palabrera, basada en la degradación del marxismo, funda su solidez, si no en los contenidos efectivos, sí en unas ideas básicas de justicia con las que mucha gente puede estar de acuerdo, por lo menos en un cierto plano teórico. A mí me hubiera gustado más que el movimiento de teología de la liberación, porque ciertamente Jesucristo no predicó la liberación, sino la libertad, hubiera sido llamado teología de la libertad. Hubiera tenido muchísimo más sentido, por supuesto que entiendo, más allá de las desigualdades sociales, es claro que el Jesús histórico, el que conocemos tanto los creyentes como los no creyentes, no predicó la liberación, sino predicó la libertad. Vino a demostrar, y se lo dijo a Pilatos, que es la verdad. La verdad es por la cual yo voy a morir, que es la igualdad de todos los seres humanos y la dignidad de todos ellos. Por eso digo que
en este momento en que una parte del mundo se ve tentada a seguir estas opciones que además atentan siempre, en definitiva y finalmente, con esa idea de la libertad que nació, cómo no, y lo diremos siempre, en Europa, bueno, pues que quizás también habría que acompasarla con la idea de justicia que está presente, como he dicho, en el corazón humano y que muchos teóricos europeos también le dieron cabida y le dieron expresión. Sin despegarnos un instante de esa cruda realidad, puesto que Europa también nos ha enseñado a tener un sentido empírico y un sentido de análisis de la realidad, y sin caer en en el espejismo de un progreso ilimitado, creo, no obstante, subrayar las posibilidades de avance que la humanidad del siglo XX y XXI acaricia con los dedos. Pero para ello es preciso recuperar la utopía. Me detengo un momento en esta idea. Ciertamente, no es la utopía que en el pleno Renacimiento creó Tomás Moro o Campanella. Es una utopía, yo diría, relativa y una utopía necesaria, como lo han sido las que han hecho avanzar y progresar al hombre y las que con bastantes falsificaciones y adulteraciones forman nuestro patrimonio presente. El problema de la utopía, o quizás su venganza, la venganza de la utopía, es su localización material en el futuro. Pero si aceptamos que su verdadera función no es la de existir físicamente, sino la de servir de criterio de referencia, resulta ineludible manejarla desde el presente, como en buena medida la manejó Europa. Asimismo, por otro lado, las utopías que se esgrimen en el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, son fundamentalmente racionales y son cada vez más practicables. Están basadas en una mezcla que une el rechazo a las imperfecciones del presente y un cálculo moderado de las posibilidades humanas de mejorarlo. Su oferta está matizada por toda una larga trayectoria de desengaños y frustraciones, razón por la cual cada vez las utopías son más terrestres y son mucho menos etéreas, son más, diríamos, más continentales y menos insulares. La vida política no oficial y las ideologías independientes, los movimientos de agrupación ciudadana que llamativamente se crean en Europa, pero inmediatamente traspasan la frontera y ahora en América existe con mayor fecundidad y mayor dinamismo que en Europa, la vida política no oficial y las ideologías independientes, aunque están condicionadas por firmes y a veces lesivas realidades socioeconómicas, se mueven muchas veces en una amplia parcela autónoma de utopía. En la Edad Media europea, recordemos un poco, la utopía política por antonomasia era el Sacro Imperio, algo que gozaba de notable prestigio, pero que no se realizó del todo. Después de la Revolución burguesa, los ideales europeos de libertad se inspiraron también, como digo, en la libertad, tal vez la utopía por excelencia de todos los tiempos. Si Miguel Hernández pudo cantar por la libertad muero, por la libertad doy la vida, o el Quijote en el diálogo de Sancho con Don Quijote, la libertad es el bien más precioso, o Lope de Vega también cantó la libertad. Lope de Vega yo siempre digo que es uno de los grandes poetas españoles, más conocido quizás por su capacidad genial de hacer comedia, pero creo que es insuperable la elegía a la muerte de su hijito Carlos Félix. Creo que es una obra insuperable, no solo en la literatura española, sino en la literatura mundial. Bueno, pues todos estos grandes hombres que representan también a la Europa del momento supieron cantar la libertad, porque es ciertamente también la utopía que nosotros tenemos entre manos y que debemos hacer que se mejore. Con el socialismo también la deriva
se encaminó hacia la igualdad, un valor que ya funcionaba como eslogan y estaba en alza desde 1789. Y los que ahora apuestan por un mundo postsocialista se abrazan a otra utopía, que es la democracia. Y ciertamente, por muy poco que sepamos de griego, sabemos que la palabra democracia no significa lo que en griego significa el poder del pueblo, porque la alternancia de dos partidos en su lucha por el poder o las prácticas poco democráticas que existen a veces en los partidos para la elección de sus representantes no nos pueden hacer creer que la democracia es una realidad. Pero tenemos que pensar que esta idea, que ya nos recuerda a Grecia, pero que tiene su gran vivencia en el corazón de Europa, sea una realidad por el mero hecho que digamos que vivimos en un sistema democrático o apelemos continuamente a la democracia. Pero lo que sí quiero decir que siguiendo el ejemplo de los grandes europeos del siglo XVI, XVII y XVIII, pues que tenemos que hacer que mejore esta idea de democracia y que efectivamente cada día sea más parecido a lo que en sus términos griegos significa. Efectivamente, con esta palabra se llenan los discursos y se consuelan a sus creyentes, pero ocultan quizás que es tan difícil de conseguir en sus términos reales como las anteriores, que todas funcionaron como utopías. Hemos dicho sacro imperio, o sea, hemos dicho cristiandad, hemos dicho libertad, hemos dicho igualdad y ahora hemos dicho democracia. Hemos de hacer que por lo menos funcionen como utopía en el deseo de alcanzar algo que mejora la situación presente y para lo cual contamos también con medios racionales para conseguirlo. En la historia, como he dicho, no hubo nunca una cristiandad universal, ni consiguió la libertad material nadie que no pudiera comprarla. Tampoco la igualdad sonrió a quienes no supieron encaramarse en los primeros puestos de la revolución. Y desde luego, menos aún, existe ese poder del pueblo que dice la palabra democracia, que prometen nuestras democracias dictadas por el dominio absoluto de uno o de dos partidos a lo sumo. Pero el grave problema que nos planteamos nosotros en Europa, que hemos sido creadores de estas utopías, no es su existencia meramente ideal, que muchos estimamos necesaria. Lo peor es cuando se proclama su muerte desde el poder y aceptamos su desaparición, pensando en que vivimos en la mejor sociedad posible. Mi presentador ya ha hecho alusión a esto, a esta pobre situación de Europa en la que probablemente se ha desideologizado y ha perdido esta tensión que durante muchos años creó a través de estas grandes ideas, a través de este deseo que las grandes ideas triunfaran, a través de movimientos reformistas o también de movimientos revolucionarios. Es decir, lo peor es cuando lo imposible deja de ser una meta y nos hacen creer que se trata de una simple elucubración de iluminados. Es cuando soportamos como admisibles los más cortos horizontes y la realidad menos presentable. Camus, que para mí tiene una vigencia enorme, Albert Camus, este filósofo y escritor francés de primera talla, Nobel, decía que el siglo XX fue el siglo del miedo. En el siglo XXI los hombres también tienen miedo. En este momento la sociedad española y buena parte de la sociedad europea también está con miedo. Hoy nos enteramos por la prensa del índice de suicidios en algunos países también con este problema, con esta gran crisis económica. Ha aumentado el número de suicidios enormemente en Italia y ciertamente es el gran símbolo del miedo, es el gran símbolo de la destrucción, que no solo te destruye el capital, tu patrimonio, sino que destruye tu propia vida. Es claro que las ideologías destructoras van a seguir funcionando en un mundo en el que, por otro lado, podemos decir que una buena parte del mundo se ha desarmado de esas ideas que nosotros decíamos
que debían crear una tensión humana para seguir recorriendo este camino que nosotros, como historiadores, pensamos que va a ser mejor que lo anterior. Frente al poema que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, de Jorge Manrique, yo diría que cualquier tiempo pasado fue peor. O es decir, mi condición de historiador me hace pensar que va a ser mejor el final del siglo XXI que el comienzo del siglo XXI, y que no es lo mismo el decreto de sindicación, que no es lo mismo la sindicación que la manumisión de un esclavo, y que no es lo mismo Torquemada que Yacuría o que Teresa de Calcuta. O sea, yo me atrevo a pensar que la sociedad, que la humanidad, y no hay que ser muy teilhardiano para pensar que va mejorando y que efectivamente el hombre está consiguiendo erradicar algunas prácticas terroríficas, como puede ser la pena de muerte, que de gran vigencia en toda la humanidad hasta hace relativamente poco, y que ya son bastantes países los que ya se van desapuntando a esta práctica tremenda. Pero por otro lado, hay que pensar que frente a ese relativismo que el presentador me ha hecho ver y ha recordado, y frente a ese desarmarse de principios o de grandes ideas, que son las grandes ideas europeas, va a haber siempre gente que trate de pescar en el río revuelto de esa inanidad de principios, de esa vacuidad. Podemos saber que no todos los alemanes eran nazis, o que no estaban dispuestos a llevar a las cámaras de gas a los judíos, pero es cierto que no pensaban como Hitler, pero la habilidad del nazismo, y ya lo escribió Erich Fromm, en mi época Erich Fromm se leía con verdadera pasión, fue conectar la comprensión y el silencio de los hombres corrientes con la fuerza decidida de los fanáticos. Y también voy a hacer una llamada yo a eso, es decir, ojo con el fanatismo, que además muchas veces encuentra presas en ese desposeerse de grandes principios o de grandes ideas. Por eso digo, yo creo que la responsabilidad de los educadores, y aquí veo educadores, de la gente que tiene palabra, los que tenemos voz, llámenos intelectuales, profesores o escritores, la responsabilidad nuestra es grande en la exigencia de una cultura que vuelva a valorar la capacidad de conocer en un mundo complejo, para evitar las simplificaciones políticas y las implicaciones en general que aturden muchas veces a la verdadera ciudadanía consciente y activa. Nosotros solo somos los que tenemos que prepararnos para explicar la complejidad de un mundo y no agarrarnos como fácil solución, como una especie de vaca lechera, a esas ideas simples que no responden, como digo, a la complejidad de un mundo, por otro lado, cada día más complejo. Yo creo, y en eso también no vamos a entrar en el debate ideológico que Europa produce desde el Renacimiento hasta ahora, yo creo que nos tenemos que oponer claramente, los que tenemos una voz, los que podemos escribir, los educadores, los profesores, etcétera, tenemos que estar decididos a combatir a aquellos que son partidarios de razones absolutas, aquellos que son gestores de las consignas y de los eslogan, aquellos que son gestores de la cacerolada, que lo único que meten ruido y no hay nada detrás, aquellos gestores del exabrupto, aquellos manipuladores de la vida única y completa de los individuos. Por eso yo creo, y en estas jornadas sociales, que tienen un amplio sentido de la palabra, no solo social en el sentido relacionado con el humanitarismo o con la conciencia social, tipo Rerum Novarum o León XIII, que también, sino también en el amplio sentido de la palabra, de una sociedad que es compleja, y una sociedad donde se interactúan los conocimientos y se cambian y se mezclan las culturas. El compromiso, yo creo, del intelectual es denunciar
la denuncia de todo aquello que ponga en peligro el acuerdo elemental que constituye el fundamento del ciudadano, el fundamento ciudadano de nuestra sociedad desde tiempos de la Ilustración. Yo creo que efectivamente tenemos que denunciar ese acuerdo elemental que se produce a partir de la Ilustración. Implica, bajo mi punto de vista, y quizás mi propia biografía me induce a hablar con cierta vehemencia, mi propia biografía de pelea y de lucha en el País Vasco, yo creo que implica, por tanto, señalar a los fanáticos y a sus religiones fanatizadoras. Efectivamente, yo creo que hay que señalarlos. Muchos ha habido, y los podemos sufrir en el campo del nacionalismo, como yo lo he sufrido, pero ciertamente en otros campos también hay. Y yo creo que es misión nuestra y misión de una cultura verdaderamente europea, en la de señalar a los fanáticos y a sus religiones fanatizadoras. Y yo creo que también la responsabilidad de yo llamaría de los intelectuales, es abandonar lo que en un comienzo o en una época se consideró como una especie de desideratum, una especie de algo importante que era la Tour Ivoire, la Torre de Marfil. Tienen que abandonar el solipsismo, tienen que abandonar su Torre de Marfil, y yo creo que debe devolverlos a la política. No a la política en cuanto política de partido, sino a la formación de opinión. Yo creo que en este momento y unas semanas sociales como esta nos deben empujar a ser también creadores de una opinión que siempre se basa en el cultivo intelectual, en el cultivo cultural, pero que nosotros nunca podemos dejar de hacer esa dejación de creadores de opinión. Yo creo que del compromiso del intelectual hemos pasado muchas veces, y quizá en estos años, al intelectual recluido en los soliloquios de la academia. Es decir, al intelectual que no chapotea en un presente, que no quiere mojarse, que no quiere complicarse, etc. Yo creo que es claro que un intelectual puede dejar de ser militante de un partido, pero nunca creo que puede renunciar a ser un dirigente cívico. No puede renunciar nunca a ser un educador implacable con quienes ejercen el código del silencio de un discurso que muchas veces, como ha pasado a nosotros en el País Vasco, que decide quién es un compatriota y quién es un renegado o un enemigo del pueblo. El siglo XXI ha heredado, por otro lado, un mundo tecnologizado y un mundo desorbitado que exporta a todas las latitudes los inventos europeos en derecho, los inventos europeos en economía, en política, en teoría social, etc. Es un mundo de disolución en un común universal y al mismo tiempo de procesos de unificación y agregación. La unidad, la Comunidad Europea, sin ir más lejos, es uno de ellos, pero asimismo de atomización particularista, de reivindicación de identidades locales que niegan con furia un contexto más amplio, de autismos grupales siempre amenazantes. Yo creo, y esto también nos podemos decir los europeos, que creamos la figura del Homo universale, pensamos en el hombre universal del Renacimiento, podemos decirnos que estamos perdiendo quizás hasta el fondo ese sentido de universalidad que permitió a los individuos convertirse en personas. Ese sentido universal es lo que a los individuos los hace personas. Recuerden ustedes cómo en 1934 Thomas Mann escribió la necrológica de Sami Fischer, un editor húngaro judío de Berlín, el hombre que en gran medida había hecho que él, Thomas Mann, llegase a ser escritor. Allí recordaba Mann la conversación mantenida con el anciano editor suyo, ya muy enfermo, la última vez que se vieron. No es europeo, dijo Fischer, dijo el editor, expresando su opinión sobre un conocido común. No es europeo, ¿y por qué no?, preguntó Thomas Mann. Y dijo él, no comprende nada
de las grandes ideas humanas. No comprende nada de las grandes ideas humanas. Las grandes ideas. Yo creo que esa es la cultura europea. Eso es lo que Mann había aprendido de Goethe, y los mejores escritores del primer tercio del siglo XX lo aprendieron de Cervantes. Esta es la tradición, las grandes ideas europeas sobre las que se edifica la educación liberal, sobre las que se edifica el sentimiento democrático, sobre las que se edifica el humanismo europeo, creador de las grandes utopías de la libertad y la igualdad, como vengo diciendo. Escritor y fraile retirado, Rabelais, recordémoslo, imagina a su majestad Pantagruel, rey de la comida y del vino, y se prepara para dar a la imprenta la gran invención del espíritu moderno, algo que ni Homero, que ni Virgilio, ni Ariosto habían conocido, y que no es la risa, ni la burla, ni la sátira, sino un aspecto particular de lo cómico que convierte en ambiguo todo lo que toca, que es el humor. El humor es la gran creación europea. Europa, como territorio de la libertad, como sociedad de los derechos del hombre y lugar espiritual que se identifica a sí mismo con la crítica, nace, yo diría, de una sonrisa volcánica. No ha nacido todavía Cervantes, el otro de los grandes artífices del humor europeo y del humor universal. Toda página suya está sometida a la ley soleada del humor, mecanismo de subversión intelectual que dibuja al hombre como un ser precario, como un ser complejo, como un ser espoleado por apetitos, roído por el deseo. Cervantes y Rabelais sonríen. Ser libre es aprender a sonreír. Nos dice después otro genio europeo que es Quevedo, que con el ojo en la mira de este fusil engrasado por un fraile retirado, Rabelais, y un veterano de Lepanto, Cervantes, rasga el papel en el sotabanco de los mesones y llena su siglo de obras jocosas y escritos satíricos que vuelan por Madrid y mantienen a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y a los condeduques inquietos. Por aquel entonces, y voy a hacer una reivindicación que les puede llamar la atención, en una época en la que la historia está sometida a determinadas cautelas ideológicas y a determinado estudio políticamente correcto, por aquel entonces la España de Carlos V defendía un sentido del europeo que adquiriera valor universal, aunque pocos se atreven a decirlo ahora, por las cautelas ideológicas, como he dicho, y la historia recién servida, cocinada con las recetas, muchas veces también, de imposturas integristas y de la curiosa aceptación por parte de los demócratas de esa misma interpretación. Y esto también, esta reflexión que estoy haciendo, me viene un poco al hilo de lo que yo creo que debía ser el centenario de Menéndez y Pelayo. Se achaca a Trento la cerrazón mientras se eleva a los altares, pero pensémoslo en esto, se achaca a Trento la cerrazón mientras se eleva a los altares el cainismo y la arrogancia luterana o la arrogancia calvinista. Se enturbia la idea de imperio universal, de la unidad política en torno a una ética del poder al servicio de la justicia, mientras se alaba el concepto maquiavélico de la razón de Estado que nuestros clásicos denunciaron con singular perspicacia. A ver, yo retaría a mis oyentes a ver quién se atreve hoy en España a reivindicar el Concilio de Trento o a reivindicar un imperio, a pesar de que muchos sabemos, por lo menos los historiadores, lo que le costó a Carlos V imponerse al cuco de Paulo III para llevar adelante un cambio con tolerancia que el ladino pontífice enroscó en actitudes que llevaron a la guerra. El problema es que el Concilio Vaticano de Trento se reúne
con cierta lentitud frente a Carlos V, que quería organizarlo cuanto antes, y claro, cuando ya lo organizan es cuando ya toda Europa está ardiendo. Pero yo podría decir, ¿pero por qué los católicos ahora no saben defender, sin deformar, el Concilio de Trento, como si el objetivo del Concilio de Trento y de la Reforma Católica hubiera sido la condena de la libertad del individuo, mientras llamativamente dejan este territorio de afirmación del rango de la persona a quienes sostenían la predestinación y la imposibilidad del encuentro de la razón de la existencia humana desde la única razón posible a la divinidad? Es decir, creo que tenemos que hacer una reflexión también, es decir, porque Europa es la contrarreforma, que no tiene algo de contrarreforma, pero también tiene algo de imitación, y la reforma. Pero claro, el prestigio que a veces han tenido los protestantes, había que recordarles a Calvino, ¿no? Había que recordarles a la predestinación y a la negación del concepto de libertad individual. Y no alego yo a mi condición de jesuita o de grandes teólogos jesuitas que, como saben ustedes, fueron los que más defendieron esta idea de libertad en el momento en que la ponen en funcionamiento y en acción con la omnipotencia de Dios. Entonces, los grandes teóricos de la Compañía de Jesús, llámese, por supuesto, Molina, o llámese Acosta, o llámese Gabriel Vázquez, pusieron los fundamentos, diríamos, de esa afirmación de la libertad humana, sin negar, por supuesto, la omnipresencia de Dios, pero haciéndole coactuar la libertad del hombre con la omnipotencia de Dios, cosa que no se da en el pensamiento protestante. Y no quiero entrar en una polémica de escuelas aquí con nuestros amigos dominicos, pero claro, si nosotros les llamamos a los dominicos calvinistas, ellos, los dominicos, nos llamaban pelagianos, como sabe usted. Entonces yo creo que convendría recordar ahora, y sobre todo para recordar también a Menéndez y Pelayo en su centenario, que realmente la gran defensa de la libertad no se hace desde la Reforma. Y si nosotros vemos el siglo XVI, este siglo maravilloso, impresionante, en el cual se concita lo mismo a Erasmo que a Leonardo, que a Miguel Ángel, que a Maquiavelo, que a Ignacio de Loyola, que a Lutero, Calvino, etcétera, etcétera, si nosotros recordamos ese siglo, tendremos que recordar las grandes, diríamos, formulaciones teóricas que se dan sobre la libertad y que son la gran creación de Europa, que además se ve volcado en este tipo de teorización porque el mundo, empleando palabras modernas, se ha hecho ya global. La globalización que supone, por un lado, las rutas de Oriente, que ya se empiezan a hacerse populares, y el encuentro con América, hace que este mundo, en el cual se habla ya de la dignidad humana, también referida a los indios, etcétera, es un mundo que lo creamos y lo tenemos que defender los europeos y nos podemos sentir orgullosos, y que tiene, como saben ustedes, una gran, y no me acusen ustedes de españolista, tienen una gran vocación hispana, puesto que buena parte nace bien de las controversias de Bolívar, de las leyes de Indias, nacen de los grandes teólogos dominicos y jesuitas que se preocupan de lo que está ocurriendo con los indios, si tienen alma, si tienen libertad, etcétera, etcétera, y nos encontramos las grandes formulaciones del derecho internacional o del derecho de gentes. Y la teoría de la libertas de Suárez es un precedente de la libertad de los hombres de la enciclopedia. Es decir, que ya en el siglo XVI, en la gran escolástica, en la gran contribución de la Escuela de Salamanca, está incoado, pero es que realmente no solo eso, pero Juan de Mariana, el jesuita Juan de Mariana, que escribe, entre otras cosas, un folleto criticando las cosas que hay en la compañía, que yo les invito a ustedes a leer si quieren meterse con los jesuitas, y que ha tenido distintas ediciones. Una de las ediciones pues las tuvo en la época de la Segunda República, cuando los jesuitas son disueltos, se edita un folleto editado por un exjesuita, Miguel Mir, y que no deja de ser bastante interesante. Pero es que, claro, es que Juan de Mariana, aparte de escribir la primera gran historia de España, escribe
escribió un libro contra Lerma, acusándole de las alteraciones de la moneda, un libro importantísimo. Y José Acosta es el precedente de Humboldt. O sea, es que no estoy, diríamos, dándoles una clase de formación del espíritu nacional como nos daban a nosotros en los años finales 50 y 60, pero es así, solo que probablemente tenía razón Lope de Vega cuando en la Dragontea decía: oh España, cuántos hechos, cuántas gestas, cuántas maravillas, etcétera, etcétera. Pues si tienes quien las haga, ¿por qué no tienes quien las diga? Es que el señor José de Acosta, un jesuita, Humboldt le copia 2 siglos más tarde, escribe su Historia Natural y Moral de las Indias, probablemente el libro más importante, de los más importantes que se publica en el siglo XVI, y nosotros los españoles no sabemos quién es, no sabemos. Algunos cultos como mi amigo Agustín de Domingo Moratalla sí, pero es que esto en cualquier otro país lo conocerían absolutamente. Es que Humboldt, cuando escribe su obra Cosmos, le copia a Acosta, que ha escrito 2 siglos antes. Es que cuando se habla de las teorías evolutivas, la gente se inspira también en Acosta, 2 siglos antes. Es que cuando se habla de la medicina de los astronautas, la gente va a los análisis que hace Acosta de por qué en determinados sitios de los Andes los indios están viviendo a 5.000 metros de altura. Es decir, todo este siglo XVI tan sumamente europeo, pero volcado hacia América y hacia Oriente,